El ruido de las campanas rompió la mañana como un vaso contra el suelo. En San Esteban del Río nadie estaba acostumbrado a que sonaran a deshora. Y por eso, cuando el bronce comenzó a temblar a las 7:12, los puestos del mercado quedaron en silencio. Las gallinas dejaron de picotear la tierra y hasta el río pareció detenerse un instante. La gente salió a las puertas con las manos aún mojadas del desayuno. No era día de fiesta ni de funeral anunciado. Era otra cosa, algo sin nombre. Y en los pueblos pequeños, lo que no tiene nombre siempre da más miedo. La primera en comprenderlo fue doña Candelaria, la dueña de la papelería. Vio correr a dos muchachos por la calle Real y oyó la frase que cambiaría los siguientes años del pueblo. Desapareció la maestra Aurelia. Nadie dijo se fue ni se marchó. Dijeron desapareció, como si la tierra la hubiera tragado con cuadernos y todo. Aurelia Treviño llevaba apenas 6 meses enseñando lectura a los niños, pero ya conocía los secretos de todas las familias. ¿Quién no pagaba el alquiler? ¿Qué padre bebía más de la cuenta? ¿Qué muchacha estaba enamorada del hijo del carnicero? La noche anterior había salido de la escuela con su vestido azul, un cuaderno bajo el brazo y el peinado recogido con 2 peinetas de nácar. La vieron cruzar la plaza mientras el organillero tocaba un danzón cansado. Después, nada. Su cuarto en la pensión de doña Mercedes amaneció intacto, la cama sin deshacer, el vaso de agua a medio beber y un libro abierto por la página 43, donde alguien había subrayado una frase sobre la paciencia de las mujeres. El sargento Primitivo Galán, único policía del pueblo con bigote digno de respeto, escribió el primer informe con una letra que parecía un ejército de hormigas. Puso que tal vez la joven había seguido a algún pretendiente hacia la capital. En aquellos años muchas se iban así, detrás de una promesa con sombrero nuevo. Sin embargo, algo no cuadraba. Aurelia había comprado boletos para el teatro del domingo y había encargado un pastel para el cumpleaños de una alumna. Nadie planea un escape con tanta anticipación doméstica. Esa misma tarde comenzó a escucharse un nombre, primero en voz baja y luego como un murmullo que atravesaba las paredes. Baltasar Montalvo. Vivía en una casa estrecha cerca del taller de curtido. Era zapatero, aunque él prefería decir artesano del paso humano. Tenía manos finas y una manera de mirar que parecía pedir permiso incluso a las sombras. Algunos recordaban haberlo visto conversando con la maestra en la feria de abril. Nada comprometedor. Hablaron del clima, del precio del cuero, de los niños que necesitaban zapatos más resistentes. Baltasar no era un forastero completo. Había llegado 5 años antes desde un pueblo del norte, con una maleta de madera y un diploma de aprendiz firmado por un sacerdote. Pagaba sus deudas a tiempo y saludaba por su nombre a los perros callejeros. Precisamente por eso resultaba incómodo que su figura apareciera ahora en las conversaciones. En los pueblos pequeños, los monstruos deben ser evidentes. De lo contrario, nadie sabe dónde colocar el miedo. Mientras la búsqueda se organizaba, San Esteban del Río mostró su verdadero rostro. Las mujeres se reunieron en la iglesia para rezar un rosario que parecía no terminar nunca. Los hombres revisaron los cañaverales con machetes, más para espantar la inquietud que para encontrar algo. Los niños, liberados de la escuela, jugaban a perseguir a una maestra imaginaria que siempre se desvanecía detrás de los corrales. Baltasar observaba todo desde la puerta de su taller. El cuero colgado olía a animal antiguo y el martillo marcaba un ritmo tranquilo, ajeno al alboroto. Doña Mercedes pasó frente a él y le preguntó si había visto algo raro. Él respondió que en la vida siempre pasan cosas raras, pero que casi nadie las mira de frente. La frase quedó flotando como una nube pesada. Al tercer día apareció el primer rastro.
una peineta de nácar junto al puente viejo. La encontró un pescador llamado Eusebio Armenta, que juró haber sentido un escalofrío antes de agacharse. La peineta tenía un diente roto, el mismo defecto que recordaban las alumnas de Aurelia. El sargento Galán la envolvió en un pañuelo como si se tratara de un pájaro herido. Desde ese momento, la desaparición dejó de ser un chisme y se convirtió en una herida pública. Las campanas volvieron a sonar, esta vez convocando a una reunión en el ayuntamiento. Allí se mezclaron las versiones: que un camión desconocido había pasado de madrugada, que un circo itinerante rondaba la región, que la maestra había descubierto un secreto de alguien importante. Entre tantas voces, la de Baltasar se escuchó apenas. Sugirió buscar cerca de las antiguas acequias, donde la tierra es blanda y guarda bien lo que se le confía. Nadie supo si aquello era un consejo o una metáfora demasiado oscura. Esa noche el pueblo olió a café recalentado y a miedo nuevo. Doña Candelaria cerró la papelería más temprano y juró haber visto una sombra detenerse frente al escaparate. En la pensión, el libro de Aurelia se cerró solo por la corriente de aire, como si la página 43 ya no quisiera esperarla. El río, que normalmente cantaba, sonaba grave, casi humano. Nadie podía imaginar que aquel suceso era apenas la primera grieta de una historia más larga. San Esteban del Río seguía creyendo que las tragedias llegaban de fuera, en trenes polvorientos o en cartas con sellos extraños. No sospechaba que el origen del silencio caminaba cada día por sus calles, saludando con respeto y limpiándose las manos en un delantal de cuero. Al amanecer del cuarto día, Baltasar Montalvo abrió su taller antes que de costumbre. Colocó en el escaparate un par de zapatos diminutos, recién terminados, y los miró como quien contempla un secreto bien guardado. Las campanas, cansadas, guardaron reposo. El pueblo respiró sin saber que había comenzado a aprender el verdadero significado de la palabra desaparecer. Baltasar Montalvo había nacido entre el olor del cuero mojado y el polvo de un taller estrecho. Su padre, Severiano, remendaba botas de arrieros y decía que el destino de un hombre podía leerse en la suela. Quien pisa torcido termina viviendo torcido. De niño, Baltasar pasaba horas observando cómo las manos del viejo domaban el material como si fuera un animal terco. Aprendió antes a tensar un hilo que a escribir su nombre completo, y por eso las letras siempre le parecieron huéspedes incómodos. La madre murió temprano de una fiebre que el médico del pueblo llamó cansancio del corazón. Desde entonces la casa quedó llena de silencios. El padre, incapaz de criar solo a un muchacho tan callado, lo envió a un internado religioso en la ciudad de León. Allí Baltasar descubrió que el mundo podía ser más ruidoso que un mercado y más frío que el metal de las hormas. Los otros niños se burlaban de su acento del norte y de sus manos manchadas de tintes. Aprendió a defenderse con la mirada baja, que es la forma más lenta de la venganza. En el internado conoció también la primera humillación femenina. Una cocinera joven, Jacinta, lo trataba con una dulzura distraída. Le guardaba un trozo de pan y le acomodaba el cuello de la camisa. Baltasar confundió aquella caridad con otra cosa y un día dejó sobre la mesa un dibujo torpe donde la había retratado como una reina. Jacinta se rió delante de todos. La risa le quedó clavada como un clavo mal puesto. Desde entonces comenzó a creer que las mujeres tenían un idioma secreto para ridiculizar a los hombres. A los 17 años regresó al taller del padre con un diploma de aprendiz y un carácter más duro que el cuero viejo. Severiano apenas lo reconoció. El muchacho era alto, silencioso, con una forma de caminar que no hacía ruido. Trabajaron juntos un par de temporadas hasta que el viejo murió de un golpe de tos una madrugada.
Baltasar heredó las herramientas, la casa y un resentimiento sin destinatario claro. Viajó por varios pueblos ofreciendo sus servicios. Donde llegaba abría un pequeño taller y se ganaba la confianza de los vecinos con una cortesía casi excesiva. Decía «buenos días», aunque no hubiera nadie escuchando. Pagaba el alquiler antes de tiempo y nunca discutía el precio del frijol. Por eso, cuando se instaló en San Esteban del Río, todos lo recibieron como a un pariente lejano que por fin vuelve. Los vecinos lo describían con las mismas palabras: correcto, limpio, invisible. Doña Mercedes aseguraba que jamás lo había oído levantar la voz. El carnicero juraba que tenía cara de santo cansado. Nadie sospechaba que dentro de ese hombre ordenado se acumulaban pequeñas ofensas como monedas oxidadas. Baltasar llevaba un registro silencioso de cada desaire. La clienta que regateaba, el niño que se reía de su acento, la mujer que lo miraba con lástima. Por las noches, cuando el pueblo se apagaba, él se sentaba a la mesa con un cuaderno de tapas negras. No escribía historias, anotaba pensamientos sueltos, preguntas que no se atrevía a decir en voz alta. Se preguntaba por qué algunos nacen destinados a mandar y otros a remendar zapatos ajenos. Se preguntaba también por qué el amor siempre parecía una puerta cerrada desde adentro. Su relación con las mujeres era un territorio de torpezas. Invitó a bailar a 2 muchachas durante la feria, y ambas encontraron excusas para marcharse antes de la segunda pieza. Una tercera aceptó un paseo y luego dejó de saludarlo. Baltasar comenzó a creer que había en él un defecto invisible, una mancha que todos podían ver menos él. Ese pensamiento fue creciendo como una humedad en la pared. La desaparición de la maestra Aurelia removió algo antiguo. Baltasar la había observado varias veces desde la puerta del taller. Su manera de inclinar la cabeza para escuchar a los niños, el olor a jabón barato que dejaba al pasar. No estaba enamorado, al menos no con el amor de las novelas, pero sentía que ella representaba una posibilidad de ser mirado sin burla. Cuando supo que se había esfumado, experimentó un alivio vergonzoso, como si el destino le hubiera ahorrado un rechazo futuro. En aquellos días comenzó el verdadero quiebre. Baltasar empezó a imaginar conversaciones que nunca ocurrían. Ensayaba frases frente al espejo del taller, explicaciones para un juicio que todavía no existía. Se descubrió observando los objetos cotidianos con una atención nueva. Las agujas, las correas, los cordones. No pensaba en daño concreto. Pensaba en poder, en la sensación de que algo, por una vez, obedeciera a su voluntad. Una tarde, mientras afilaba una lesna, recordó la risa de Jacinta en el internado y comprendió que llevaba años huyendo de ese eco. «El mundo se burla porque nadie le responde», escribió en el cuaderno. La frase lo asustó y lo sedujo al mismo tiempo. Empezó a caminar por el pueblo al anochecer, como quien mide un escenario antes de la función. Prepararse no significó comprar nada ni trazar planes visibles. Fue más bien un cambio de respiración. Ordenó el taller con un cuidado obsesivo, clasificó las herramientas por tamaño. Limpió el piso hasta que el olor a cuero se volvió casi dulce. Sentía que estaba arreglando un cuerpo antes de una cirugía secreta. Baltasar Montalvo seguía siendo. Para el teatro ambulante llegó a San Esteban del Río como llegan los veranos, sin pedir permiso y levantando polvo. Traía una carpa remendada, un generador que tosía humo azul y un cartel pintado a mano donde se leía el nombre de Marisol Escalante, voz de oro del Bajío. Para el pueblo, acostumbrado a las mismas procesiones y a los mismos gallos de siempre, aquello fue una pequeña revolución. Los niños seguían a los actores como si fueran cometas, y las mujeres comparaban sus vestidos con los de la cantante.
Baltasar fue a la función del sábado más por curiosidad que por entusiasmo. Se sentó en la última fila, con el sombrero sobre las rodillas, y escuchó a Marisol cantar un bolero que hablaba de puertos y despedidas. La voz de la mujer no era perfecta, pero tenía una grieta dulce, como una taza con una línea fina que no termina de romperse. Cuando terminó el número, ella miró al público buscando monedas y aplausos. Sus ojos pasaron un instante por Baltasar y él sintió que lo habían tocado con un dedo invisible. La casualidad quiso que al día siguiente se encontraran en la tienda de doña Candelaria. Marisol compraba hilo para remendar un vestido y se quejaba de que en los pueblos nadie entendía el arte. Baltasar, que sabía de hilos más que de arte, se ofreció a ayudarla. Hablaron unos minutos junto al mostrador. Él le explicó la diferencia entre un nudo firme y uno que solo aparenta serlo. Ella se rió y dijo que los hombres eran iguales que los hilos. Algunos se rompen apenas los miras. Durante esa breve conversación nació un pequeño puente de confianza. Marisol le pidió que revisara los zapatos de baile gastados por las giras y quedaron en verse en el taller. El pueblo los vio caminar juntos por la plaza y ya imaginó un romance donde apenas había cortesía. En San Esteban cualquier gesto nuevo se vuelve novela antes de la noche. Marisol apareció 2 veces por el taller. Se sentaba en una silla baja, moviendo el pie mientras Baltasar revisaba las suelas. Hablaba de su vida nómada, de los pueblos donde nadie recordaba su nombre al mes siguiente, de un novio que la había dejado por una taquillera. Baltasar escuchaba con una atención que parecía devoción. No la deseaba como se desea a una mujer concreta. Deseaba la posibilidad de ser elegido por alguien que venía de lejos. La tercera visita nunca ocurrió. El teatro levantó campamento un lunes y Marisol debía viajar con ellos. Pero esa mañana no se presentó en la estación del autobús. El director pensó que había decidido quedarse con algún enamorado del pueblo. Nadie se alarmó de inmediato. Los artistas tenían fama de volubles. Solo al anochecer, cuando su maleta seguía junto a la carpa y el generador ya estaba cargado, comenzó la inquietud. 2 días después, el río devolvió un pañuelo rojo, idéntico al que Marisol usaba en el escenario. Lo encontró una lavandera y lo llevó al ayuntamiento envuelto en periódico. A partir de ese instante, el pueblo cambió de tono, como si alguien hubiera bajado la luz del mundo. Las mujeres dejaron de ir solas al mercado y los hombres inventaron rondas nocturnas que servían más para contarse miedos que para vigilar. Nadie habló de asesinato en voz alta, pero la palabra caminaba detrás de cada puerta. Se dijo que un forastero de bigote torcido rondaba los caminos, que un camionero ofrecía dulces a las muchachas, que el teatro mismo era una fachada para robar mujeres. Las versiones crecían como hongos después de la lluvia. Baltasar escuchaba los rumores con el rostro sereno. Cuando le preguntaron por la cantante, respondió que apenas la conocía, que había reparado un par de zapatos y nada más. El sargento Galán tomó nota sin levantar la vista. En el taller no había nada extraño. Solo el olor a cuero, las hormas alineadas y un silencio que parecía demasiado limpio. La búsqueda oficial duró poco. La policía de la región tenía 3 agentes y demasiados pueblos a su cargo. Revisaron los alrededores, preguntaron a los actores y enviaron un telegrama a la capital que nunca obtuvo respuesta. Sin cuerpo y sin testigos, el caso comenzó a desinflarse como un globo pinchado. El expediente quedó guardado en una carpeta amarilla con la frase «posible fuga voluntaria». Sin embargo, el miedo no obedecía a los papeles. Cada vez que el viento golpeaba las láminas del mercado, alguien juraba escuchar la voz de Marisol repitiendo su bolero. Las madres prohibieron a sus hijas aceptar regalos de desconocidos y los novios acompañaban a las muchachas hasta la puerta.
aunque vivieran a 2 casas de distancia. Baltasar volvió a su rutina con una puntualidad de reloj. Reparaba botas, cobraba lo justo y saludaba a los perros por su nombre. Pero quienes lo miraban con atención notaban algo distinto. Una sombra nueva en los ojos, como si hubiera aprendido un secreto demasiado pesado. Doña Mercedes comentó que lo había visto lavar el piso del taller a medianoche, cosa rara en un hombre tan ordenado. El teatro se marchó sin su estrella y el cartel con el nombre de Marisol terminó usado para encender fogatas. Con el tiempo, la historia empezó a desvanecerse, convertida en anécdota para espantar a los niños. La policía declaró el asunto cerrado por falta de pruebas y exceso de conjeturas. San Esteban del Río creyó recuperar la calma, pero era una calma de superficie, como la del río antes de una crecida. Nadie imaginaba que la desaparición de la cantante no había sido un final, sino una puerta abierta, y que en algún lugar del pueblo un hombre silencioso había descubierto que el mundo podía torcerse igual que una suela bajo sus manos. A todos, el zapatero amable. Sin embargo, dentro de él se había abierto una puerta que ya no quería cerrarse. No sabía aún qué cruzaría por ella, pero intuía que, después de hacerlo, el pueblo entero aprendería a pronunciar su nombre de otra manera. El segundo golpe no ocurrió en San Esteban del Río, sino en Puerto de las Flores, un poblado que vivía del ferrocarril y del olor a naranjas maduras. Allí trabajaba Lucía Benavides, la única mujer cartero de la región, famosa por conocer los secretos de todas las casas antes que los propios habitantes. Decían que podía adivinar un embarazo solo por el peso de un sobre y que distinguía las cartas de amor por el perfume del papel. Lucía desapareció un jueves de 1964, después de entregar la correspondencia en la zona de los talleres. Su bicicleta quedó apoyada contra un poste, con la bolsa de cuero todavía llena de recibos. Nadie la vio marcharse. Simplemente se borró del paisaje, como se borra una nube cuando el sol decide imponerse. La policía local pensó en un asalto, pero el dinero del cobro seguía intacto. Aquello resultaba más inquietante que cualquier robo. Los periódicos pequeños mencionaron el caso junto a los anuncios de gallos y las esquelas. En San Esteban, algunas personas recordaron a la cantante Marisol y comenzaron a unir los puntos con hilos imaginarios. El sargento Galán, ya más viejo y más cansado, guardó los recortes en la misma carpeta amarilla, aunque oficialmente nadie hablaba de relación entre ambos sucesos. Baltasar Montalvo visitó Puerto de las Flores ese mismo mes para comprar cuero más barato. Regresó con 2 rollos nuevos y un humor silencioso que doña Mercedes confundió con timidez. Desde entonces empezó a viajar con mayor frecuencia, ofreciendo sus servicios de zapatero ambulante. Decía que los pies de la gente contaban historias y que él solo quería escucharlas. Pasaron casi 2 años de calma aparente hasta que el tercer episodio quebró la ilusión. En 1966, en el pueblo minero de Santa Jacinta del Cobre, una joven llamada Irene Montoya fue encontrada sin vida en una casa abandonada cerca de las vías. La noticia corrió con un detalle que heló la sangre. Junto a ella había un par de zapatos recién lustrados, demasiado elegantes para aquel barrio polvoriento. Nadie supo de dónde habían salido. Este tercer caso mostró una osadía nueva. Ya no se trataba de desapariciones silenciosas, sino de un mensaje que nadie sabía leer. La prensa regional comenzó a hablar de El Caminante, un supuesto forastero que aparecía y se desvanecía como el humo del tren. Cada pueblo añadía un rasgo distinto. Unos lo describían alto, otros bajo. Para algunos llevaba sombrero claro, para otros oscuro. El monstruo crecía alimentado por la imaginación colectiva. Baltasar, mientras tanto, desarrolló un hábito extraño.
Después de cada viaje, limpiaba sus herramientas con un cuidado casi ceremonial. Colocaba las hormas en fila, abría las ventanas para que entrara el olor del río y se sentaba a escribir en su cuaderno negro. No anotaba fechas, solo frases cortas. El mundo camina torcido, los pies no mienten, el silencio es un traje a la medida. Quien lo hubiera leído habría pensado que se trataba de un poeta torpe. Los primeros testigos aparecieron en Santa Jacinta. Un niño juró haber visto a un hombre conversar con Irene la tarde anterior. Una vendedora de atole recordó a un cliente que pagó con monedas muy nuevas. Sin embargo, las versiones se contradecían como espejos enfrentados. La policía tomó declaraciones sin convicción y el expediente volvió a dormirse bajo el polvo. Con el tiempo empezó a hablarse de un ritual. En cada lugar donde ocurría algo, alguien encontraba objetos cuidadosamente ordenados. Un pañuelo doblado, un botón limpio, un par de zapatos relucientes. Nadie entendía el significado, pero el patrón resultaba innegable. Los curas lo llamaron obra del demonio, los políticos, invención de periodistas ociosos. En San Esteban del Río, el miedo cambió de forma. Ya no era un susto repentino, sino una compañía cotidiana, como un vecino desagradable. Las mujeres cruzaban la plaza en grupos y los hombres miraban con recelo a cualquier viajero. Baltasar seguía siendo el zapatero amable, aunque algunos comenzaron a notar que regresaba de sus giras con dinero que no correspondía a su oficio. El apodo de El Viajero Invisible empezó a circular por la región. Se decía que podía ser un vendedor, un músico, un predicador. Cada quien lo vestía con sus propios temores. Las autoridades, presionadas por los periódicos, prometieron una investigación conjunta, pero los pueblos estaban separados por caminos de tierra y por una desconfianza antigua. Una tarde de 1967, un arriero afirmó haber visto a un hombre lavar algo en una acequia al anochecer. No supo explicar qué era, solo que brillaba como metal cansado. El testimonio llegó deformado a los oídos del sargento Galán y terminó reducido a una línea confusa en el informe. Aún así, fue la primera vez que alguien habló de un rostro concreto, aunque nadie pudiera recordarlo con precisión. Baltasar continuó viajando, cada vez con excusas más elaboradas. Decía que en los pueblos vecinos pagaban mejor por las botas de minero, que necesitaba aprender nuevas técnicas. Nadie tenía motivos para dudar de él. Al contrario, muchos le encargaban trabajos especiales. El monstruo, pensaban todos, debía ser un forastero de mirada torva, no un hombre que saludaba por su nombre a los perros. Así se fue formando la leyenda del inalcanzable. 3 pueblos, 3 mujeres, 3 silencios distintos unidos por un mismo hilo invisible. La región aprendió a vivir con la sospecha como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. Y mientras los rumores crecían, en algún lugar, un hombre comprendía que el miedo de los demás podía ser un refugio cómodo. Nadie imaginaba que el siguiente movimiento sería aún más cercano, casi íntimo, y que la sombra del viajero dejaría de ser un cuento para convertirse en un rostro al que todos, tarde o temprano, tendrían que mirar de frente. En 1968 llegó a la región un hombre que no encajaba con el polvo de los archivos ni con la paciencia resignada de los viejos agentes. Se llamaba Hilario Quintero. Tenía 27 años y un cuaderno lleno de métodos aprendidos en la Academia de la capital. Lo enviaron al destacamento de San Esteban del Río con la excusa de reforzar la seguridad de las fiestas patrias, pero en realidad era un castigo discreto por hacer demasiadas preguntas a sus superiores. El sargento Primitivo Galán lo recibió con la cortesía seca de quien ha visto pasar a muchos jóvenes con ideas brillantes y zapatos limpios. Le mostró el escritorio libre, un ventilador que solo movía el aire caliente
y un armario donde dormían los expedients. Aquí los casos se resuelven solos o se olvidan, le dijo como bienvenida. Hilario sonrió con respeto, pero esa misma noche abrió la carpeta amarilla de las desapariciones. Leyó los informes como quien arma un rompecabezas con piezas de distintos juegos. Vio los nombres de Marisol Escalante, Lucía Benavides e Irene Montoya, y sintió que entre ellos había un parentesco secreto. No era la forma de morir, que casi no estaba descrita, sino el modo de desaparecer, la limpieza extraña que quedaba después. Subrayó fechas, dibujó mapas torpes y descubrió que los 3 pueblos formaban una línea parecida a un camino de peregrinos. Cuando compartió sus sospechas, el sargento Galán resopló. Dijo que los jóvenes siempre querían ver dragones donde solo había desgracias comunes. Para él, cada caso tenía su propia explicación. Una fuga amorosa, un asalto mal contado, un crimen pasional sin culpable visible. Hilario entendió que no luchaba contra un hombre, sino contra una manera antigua de mirar el mundo. Aún así, empezó a construir el primer dossier verdadero. Visitó Puerto de las Flores y habló con la madre de Lucía Benavides, una mujer que conservaba la bicicleta de su hija como si aún fuera a regresar del reparto. En Santa Jacinta escuchó al minero que había encontrado los zapatos relucientes y tomó nota del detalle, aunque todos se rieran de él. Recorrió las estaciones de tren preguntando por viajeros solitarios, por zapateros ambulantes, por cualquier rastro que uniera los puntos. Los viajes le enseñaron que el miedo tiene acentos distintos. En cada pueblo la gente recordaba las historias de manera diferente, como si la memoria también se hubiera asustado. Sin embargo, había coincidencias. Un hombre educado, de manos cuidadas, visto poco antes de cada tragedia. Nadie podía describirlo con exactitud, pero el retrato incompleto comenzó a respirar en el cuaderno de Hilario. El choque con la vieja guardia se hizo inevitable. Galán le reprochó gastar presupuesto en diligencias inútiles y remover dolores que ya estaban cicatrizando. «Aquí no hay asesinos de novela», repetía. Hilario, en cambio, sentía que alguien había estado escribiendo una novela oscura con vidas reales y que él apenas aprendía a leerla. Durante esas semanas conoció también a las familias de las víctimas. Descubrió que el dolor no se parece en nada a las estadísticas. La madre de Marisol seguía guardando el pañuelo rojo. El hermano de Irene hablaba con los zapatos encontrados como si fueran un oráculo. Cada conversación añadía una capa humana a los nombres del expediente y reforzaba su convicción de que no se trataba de casualidades. Una tarde regresó a San Esteban con la sensación de estar cerca de algo importante. Revisó de nuevo los archivos del registro civil y notó que en los 3 pueblos había trabajado un mismo artesano de calzado en fechas próximas a los hechos. El nombre aparecía de manera discreta en recibos y permisos: Baltasar Montalvo. No era una prueba, solo un hilo delgado, pero a Hilario le pareció suficiente para empezar. Preguntó por él con cautela. Los vecinos lo describieron como un hombre intachable. Doña Mercedes se ofendió ante cualquier insinuación y aseguró que Baltasar era casi un santo laico. El propio sargento Galán se rió de la idea. ¿Cómo iba a ser peligroso un zapatero que fiaba los remiendos a los pobres? Hilario guardó silencio, consciente de que la sospecha necesita tiempo para aprender a caminar. El destino quiso ayudarlo con un hallazgo inesperado. Un ferrocarrilero jubilado, Eusebio Armenta, recordó que años atrás había vendido a un viajero un viejo maletín de cuero encontrado en los vagones. El hombre no recordaba el nombre del comprador, pero sí el taller donde lo había visto entrar. Hilario siguió la pista hasta un almacén abandonado en las afueras de Puerto de las Flores, donde algunos artesanos guardaban herramientas. Allí
Entre telarañas y olor a óxido apareció el maletín. No tenía dueño registrado y llevaba años sin abrirse. Cuando Hilario levantó la tapa, el aire pareció cambiar de temperatura. Dentro había objetos cuidadosamente envueltos, un pañuelo descolorido, botones de distintos tamaños, fotografías sin nombre y un par de zapatos de mujer, demasiado elegantes para el polvo del lugar. Nada era una prueba definitiva, pero todo hablaba un mismo idioma. El joven investigador comprendió que había cruzado una frontera invisible. Ya no estaba persiguiendo rumores, sino tocando la orilla de una verdad incómoda. Guardó cada pieza con manos temblorosas y pensó en el hombre silencioso que, según los vecinos, saludaba por su nombre a los perros. Al cerrar el maletín, sintió que alguien lo observaba desde la puerta del almacén. No había nadie, solo el viento moviendo las láminas. Sin embargo, Hilario Quintero tuvo la certeza de que el juego había cambiado y de que, a partir de ese momento, el viajero invisible también empezaría a mirarlo a él. Los años de impunidad tienen un efecto extraño. Primero enseñan a caminar con sigilo y luego convencen de que el sigilo ya no es necesario. Baltasar Montalvo empezó a creer que el mundo había aprendido a no verlo. Viajaba con menos precauciones, hablaba más de la cuenta en las cantinas y permitía que su nombre quedara escrito en recibos que antes pagaba en efectivo. El monstruo, si es que existía, se estaba acostumbrando a la comodidad. En ese tiempo conoció a Adelma Rivas, enfermera del pequeño dispensario de San Esteban del Río. Era una mujer de risa breve y manos siempre tibias por el trabajo. Llegó al taller para encargar unas sandalias ortopédicas para su madre y terminó regresando solo para conversar. Adelma veía en Baltasar a un hombre paciente, distinto de los mineros ruidosos que la cortejaban con torpeza. Él, por su parte, descubrió que le gustaba ser escuchado sin prisa. La amistad creció como una planta discreta. Caminaban los domingos hasta el Puente Viejo y hablaban de cosas sencillas, del precio del maíz, de los niños enfermos, de los sueños que se aplazan. Adelma no sospechaba que detrás de aquella voz suave había un territorio lleno de habitaciones cerradas. Para ella, Baltasar era apenas un soltero amable con olor a cuero limpio. Esa cercanía, sin embargo, comenzó a desordenarlo. Por primera vez en años, sintió el deseo de una vida común, de un futuro donde no fuera necesario esconder nada. El conflicto entre esa posibilidad y su parte oscura lo volvió descuidado. Empezó a viajar menos y a quedarse más tiempo en el pueblo, como si quisiera probar otra identidad. El cuarto episodio ocurrió en 1969, en el barrio de Los Curtidores. La víctima fue Ofelia Duarte, costurera conocida por trabajar de noche para cumplir encargos urgentes. Su ausencia se notó al amanecer, cuando la radio del taller seguía encendida y la puerta estaba entreabierta. El suceso sacudió a San Esteban porque ya no se trataba de pueblos lejanos. El miedo había regresado a casa. Lo que casi provoca el derrumbe fue un error pequeño. Baltasar, acostumbrado a borrar huellas invisibles, olvidó un detalle mínimo, un encargo pendiente con su firma en el libro de Ofelia. El documento no lo acusaba de nada, pero lo situaba en la zona pocas horas antes del hecho. El sargento Galán no le dio importancia. Hilario Quintero, en cambio, lo guardó como quien encuentra una llave sin saber todavía qué puerta abre. Durante las pesquisas apareció el primer testigo verdadero. Un vendedor de carbón, Rogelio Páramo, recordó haber visto a un hombre salir del barrio aquella noche. No supo describir el rostro, pero mencionó una rareza inconfundible. El desconocido tenía una leve cicatriz en la muñeca izquierda, con forma de media luna, y caminaba como si midiera cada paso. Hilario sintió que esa frase valía más que 100 informes.
El joven investigador comenzó a observar con otros ojos a los habitantes del pueblo. Descubrió que Baltasar llevaba siempre una venda fina en la muñeca cuando trabajaba con tintes fuertes. Preguntó discretamente por la marca y alguien le contó que se la había hecho de niño con una herramienta del taller paterno. El hilo, por fin, tenía un nudo. Adelma notó también cambios en su amigo. Baltasar se mostraba irritable, ausente y evitaba los paseos dominicales. Una tarde ella lo encontró lavando el piso del taller con una obstinación casi dolorosa. Quiso ayudarlo y él reaccionó con una brusquedad que luego no supo explicar. La enfermera empezó a sentir un temor sin forma, como el presentimiento de una tormenta que aún no aparece en el cielo. Mientras tanto, Hilario Quintero unía las piezas del rompecabezas. Comparó fechas de viajes, encargos de calzado y registros de tren. El nombre de Baltasar Montalvo surgía una y otra vez como una sombra obediente. No tenía pruebas concluyentes, pero sí una certeza que le quemaba las manos. Por primera vez el expediente dejó de hablar de un viajero invisible y empezó a pronunciar un nombre propio. El sargento Galán se resistía a creerlo. Conocía a Baltasar desde hacía años y le parecía absurdo imaginarlo como protagonista de tantas desgracias. Sin embargo, aceptó interrogarlo de manera informal. La conversación fue breve. El zapatero respondió con cortesía, explicó sus movimientos y ofreció colaborar en lo que hiciera falta. Salió del cuartel con la frente tranquila, aunque por dentro sentía que el suelo se movía. Esa noche Baltasar escribió en su cuaderno una frase más larga que de costumbre. Cuando el espejo aprende tu nombre, ya no hay lugar donde esconderse. Comprendía que había cometido errores y que el cerco empezaba a cerrarse. Pensó en Adelma, en la posibilidad absurda de huir con ella, de inventar otra vida en un pueblo donde nadie conociera su historia. Pero también sabía que ciertas puertas no se cierran con candado. Hilario, por su parte, regresó al almacén del maletín y revisó de nuevo los objetos. Encontró, entre los pliegues del pañuelo, un cabello oscuro que coincidía con los de Ofelia Duarte. No era una prueba definitiva, pero le bastó para dar el siguiente paso: solicitar a la capital un permiso de vigilancia discreta sobre Baltasar Montalvo. Así terminó aquel año con 2 hombres caminando en direcciones opuestas hacia el mismo punto. El pueblo aún ignoraba que la verdad estaba a punto de pronunciarse en voz alta y que la cicatriz en forma de media luna se convertiría en la primera letra de un nombre largamente temido. La vigilancia comenzó sin ruido, como empiezan las lluvias que después inundan los patios. 2 agentes jóvenes, enviados desde la capital, se turnaban para observar el taller de Baltasar desde la esquina de la panadería. Anotaban horarios, clientes, gestos mínimos, la hora en que abría las ventanas, el modo de cerrar la puerta con 3 vueltas exactas, las caminatas solitarias hacia el puente viejo. Hilario Quintero quería entender la rutina del hombre antes de tocarla. Las entrevistas se multiplicaron. La policía visitó los pueblos donde Baltasar había trabajado años atrás: Talleres de León, de Celaya, de Irapuato. En cada lugar alguien recordaba al zapatero silencioso que pagaba a tiempo y no se metía en problemas. Pero también surgieron detalles incómodos: un cuarto alquilado que dejó de un día para otro, una discusión con una clienta que terminó llorando, un viaje repentino sin explicación. Eran piezas sueltas, pero comenzaban a dibujar un contorno. Mientras tanto, en la casa familiar de los Montalvo, la prima Elodia empezó a sentir que algo no encajaba. Ella había cuidado a Baltasar de niño cuando la madre murió y conocía sus silencios como se conoce el clima de un patio. Notó que últimamente evitaba mirarla a los ojos y que hablaba de marcharse por un tiempo. Una tarde encontró, escondido entre cajas viejas,
un cuaderno de tapas negras con frases que le helaron la piel. No entendió del todo, pero comprendió que aquel hombre ya no era el muchacho al que había peinado para ir a la escuela. El hallazgo decisivo llegó por azar, como casi todas las verdades. En un lombarde de Puerto de las Flores apareció un vestido azul con un bordado peculiar. La dueña del local lo había comprado meses antes a un cliente que aseguró necesitar dinero para un viaje. Cuando Hilario lo vio, reconoció de inmediato la descripción hecha por la madre de Lucía Benavides. El registro del empeño llevaba un nombre escrito con letra temblorosa: B.M. La noticia cayó sobre San Esteban como una piedra en un pozo. Los periódicos regionales empezaron a hablar del caso del silencioso, un supuesto asesino que se ocultaba tras la máscara de un artesano respetable. Los vendedores de la plaza comentaban las crónicas como si fueran capítulos de una radionovela. Algunos defendían a Baltasar con furia, otros juraban haberlo sospechado desde siempre. El miedo, que antes era difuso, tomó forma humana. Baltasar percibió el cambio de atmósfera. Los clientes entraban al taller con excusas rápidas y salían sin saludar. En la cantina dejaron de invitarlo a la mesa del dominó. Incluso los perros, que antes lo seguían, parecían mirarlo con recelo. Comprendió que la ciudad empezaba a pronunciar su nombre de otra manera, con un filo nuevo. Adelma Rivas fue la última en aceptar la sombra. Visitó a Baltasar para preguntarle por los rumores, y él le respondió con una calma demasiado cuidada. Le dijo que todo era un malentendido, que la gente necesitaba un culpable para dormir tranquila. Sin embargo, cuando ella tomó su mano, sintió un temblor que nunca había conocido en él. Salió del taller con la certeza de estar perdiendo a alguien sin saber a quién. Hilario intensificó la presión. Mandó fotografiar a Baltasar discretamente y mostró las imágenes a testigos antiguos. El carbonero Rogelio Páramo señaló la muñeca izquierda con la cicatriz en forma de media luna. No fue una identificación rotunda, pero bastó para que el fiscal autorizara un registro domiciliario. El cerco se volvía visible. Esa misma semana, Elodia se presentó en el cuartel con el cuaderno negro envuelto en un pañuelo. Lo dejó sobre el escritorio de Hilario sin decir palabra y se marchó llorando. En sus páginas había fechas, pensamientos y dibujos de zapatos alineados como soldados. Nada confesaba un crimen, pero todo hablaba de una mente que había cruzado una frontera peligrosa. Baltasar empezó a preparar la huida. Vendió algunas herramientas, guardó dinero en una lata y preguntó por horarios de autobuses hacia el norte. Pensó en buscar trabajo en la frontera, donde los nombres se gastan rápido. Imaginó despedirse de Adelma con una carta breve, sin explicaciones. Cada plan, sin embargo, se deshacía al tocar la realidad. Los caminos estaban llenos de controles y su rostro ya aparecía en los periódicos. La vivía una tensión eléctrica. Los niños jugaban a ser detectives. Las mujeres comentaban cada paso del zapatero como si lo vieran a través de las paredes. El sargento Galán, dividido entre la lealtad y la evidencia, evitaba pasar frente al taller. Sentía que el suelo conocido se le volvía extranjero. Una noche, mientras Hilario revisaba de nuevo el expediente, recibió la llamada del lombarde. El mismo hombre había intentado vender un par de zapatos finos esa tarde. El investigador comprendió que el tiempo se agotaba. Ordenó reforzar la vigilancia y preparó la solicitud de arresto provisional. Baltasar, ajeno a los papeles que lo cercaban, caminó hasta el puente viejo. Miró el agua oscura y pensó en todos los pueblos que había dejado atrás, en las mujeres cuyos nombres el río parecía murmurar. Por primera vez sintió un cansancio que no se curaba con jabón ni con orden. Supo que, huyera o se quedara, el mundo ya lo había elegido para un papel del que no podría escapar.
Al amanecer, regresó al taller y comenzó a empacar lo indispensable. Afuera, la ciudad despertaba con un murmullo expectante. Nadie lo sabía aún, pero la persecución había entrado en su última vuelta, y el silencioso estaba a punto de descubrir que incluso los hombres más discretos dejan huellas demasiado ruidosas. El registro del taller se realizó al amanecer, cuando el pueblo todavía olía a tortillas recientes y a miedo viejo. Hilario Quintero llegó acompañado por 2 agentes y un secretario judicial que temblaba más por el frío que por la responsabilidad. Baltasar no estaba. La puerta había quedado cerrada con un candado nuevo, como si alguien hubiera querido sellar un capítulo completo de su vida. Dentro, el lugar parecía el mismo de siempre. Hormas alineadas, frascos de tinta, el calendario atrasado en el mes anterior. Sin embargo, Hilario sentía que las paredes respiraban distinto. Ordenó revisar cada rincón con paciencia de arqueólogo. Golpearon el suelo con el mango de un martillo hasta que una tabla respondió con un sonido hueco, tímido, casi avergonzado. Bajo aquel tablón apareció el escondite. No era grande, apenas un espacio donde cabía una caja metálica envuelta en trapos. Cuando la abrieron, el aire del taller se volvió espeso, como si alguien hubiera liberado un recuerdo encerrado durante años. Dentro había cartas sin enviar, fotografías recortadas, pequeños objetos femeninos y un cuaderno distinto al que ya conocían. Todo estaba ordenado con una pulcritud casi devota. Las cartas no tenían destinatario claro, pero mencionaban nombres que Hilario reconoció de inmediato. Marisol, Lucía, Irene, Ofelia. Eran textos extraños, a medio camino entre la disculpa y la acusación, escritos con una letra cuidadosa. En el cuaderno aparecían fechas que coincidían con los días de las desapariciones, acompañadas por frases breves. El río habló. La voz se apagó. El camino quedó limpio. No describían actos, pero los rodeaban como un marco oscuro. Hilario pasó horas reconstruyendo el rompecabezas. Cada objeto parecía una pieza de un idioma secreto. El pañuelo rojo de la cantante, un botón del uniforme de la cartero, un dedal de costurera. Comprendió que ya no estaba persiguiendo sombras, sino mirando de frente el mapa completo de los crímenes. El viajero invisible tenía por fin un rostro y un método. Mientras el taller era sellado, llegó la noticia de que Baltasar había sido visto en la estación de autobuses de Querétaro comprando un boleto hacia el norte. Hilario no dudó. Tomó el primer tren disponible y viajó toda la noche con la caja metálica sobre las rodillas, como si llevara un animal peligroso que pudiera despertar en cualquier momento. El arresto ocurrió al amanecer siguiente. Baltasar esperaba el autobús sentado en un banco de madera, con una maleta pequeña y un sombrero demasiado limpio para un fugitivo. No intentó correr. Miró a Hilario con una mezcla de cansancio y alivio, como quien por fin escucha la campana que pone fin a una función interminable. Sabía que vendría, dijo en voz baja mientras le colocaban las esposas. Los zapatos siempre regresan a quien los hizo. El traslado de vuelta a San Esteban se convirtió en un acontecimiento silencioso. En cada pueblo la gente se asomaba a las ventanas al paso del vehículo policial. Algunos hacían la señal de la cruz, otros simplemente observaban, incapaces de reconciliar al hombre educado con la figura del monstruo que habían imaginado. Los primeros interrogatorios revelaron un laberinto de contradicciones. Baltasar negaba conocer a algunas víctimas y admitía haber tratado a otras por asuntos de trabajo. Aseguraba que los objetos encontrados eran recuerdos recogidos al azar, manías de coleccionista. Cuando Hilario mencionó las fechas del cuaderno, el detenido sonrió con tristeza y dijo que todos tenemos días que preferimos anotar para no olvidarnos de nosotros mismos.
El sargento Galán asistía a las sesiones con un rostro envejecido de golpe. Le costaba mirar a Baltasar, como si temiera encontrar en sus ojos al vecino de tantos años. Adelma Rivas pidió verlo y salió del cuartel pálida, sin decir una palabra. El pueblo entero esperaba confesiones que no llegaban, y esa espera se volvió un segundo castigo. Hilario decidió confrontarlo con la caja metálica. Colocó los objetos sobre la mesa uno por uno, como piezas de un altar incómodo. Baltasar los observó con atención. Acarició el pañuelo rojo y murmuró que cada cosa tiene su dueño, aunque el mundo lo olvide. No confesó, pero tampoco negó con firmeza. Era como hablar con una puerta entreabierta. Los periódicos de la capital enviaron reporteros y fotógrafos. El caso del silencioso se convirtió en noticia nacional. En San Esteban las campanas volvieron a sonar, esta vez no por miedo sino por una curiosidad casi morbosa. La gente quería ver de cerca al hombre que había caminado tantos años entre ellos. Esa noche, en su celda, Baltasar pidió papel y lápiz. Escribió una sola línea. El camino termina donde empieza la memoria de los otros. Hilario guardó el papel en el expediente, consciente de que la verdad aún no estaba completa, pero también de que la historia había entrado en su tramo final. Con el arresto, los pueblos respiraron un alivio prudente. Sin embargo, todos sabían que faltaba el capítulo más difícil. Escuchar lo que aquel hombre estaba dispuesto a contar y decidir qué hacer con lo que ya no podía ser borrado. El proceso se abrió en la capital del estado en la primavera de 1972, cuando el país entero parecía vivir entre dos épocas, la vieja, hecha de silencios, y la nueva, impaciente por exhibirlos. El Palacio de Justicia, un edificio gris con columnas cansadas, se convirtió durante semanas en el centro de un espectáculo que nadie se atrevía a llamar así. Desde el primer día, la sala estuvo llena. Llegaron periodistas de Ciudad de México, estudiantes de Derecho con cuadernos nuevos, mujeres vestidas de negro que traían el luto como una segunda piel. En los pasillos se mezclaban el olor del café barato y el los nervios. Baltasar fue sentado entre dos guardias. Llevaba el mismo traje oscuro de su arresto, demasiado grande para un hombre que había adelgazado a fuerza de insomnios. El fiscal leyó los cargos con voz ceremoniosa. Habló de 4 mujeres muertas, de rutas repetidas, de un patrón que solo un monstruo o un método podían explicar. Cada palabra parecía golpear las paredes como un martillo. Los familiares de las víctimas escuchaban con las manos apretadas, algunos con fotografías sobre el regazo, como si necesitaran recordar por qué estaban allí. Luego comenzaron los testimonios. Desfilaron vecinos, antiguos compañeros de trabajo, la dueña del hostal donde Baltasar se hospedaba cuando viajaba. Una costurera reconoció el dedal hallado en el escondite. Un conductor de autobús juró haberlo visto descender cerca del río la noche de Ofelia. Los expertos de la época, hombres con trajes gastados y maletines de cuero, explicaron teorías nuevas sobre la mente criminal, palabras que el público repetía sin entender del todo. La defensa construyó su estrategia alrededor de una idea obstinada: la locura. Presentó médicos que hablaban de traumas infantiles, de voces interiores, de personalidades fracturadas. Intentaron dibujar a Baltasar como un enfermo incapaz de distinguir el bien del mal. Sin embargo, cada argumento chocaba con la imagen del taller ordenado, con las fechas meticulosas del cuaderno, con aquella frialdad que ningún diagnóstico conseguía vestir de compasión. Fuera del tribunal crecía el clamor social. Los periódicos publicaban caricaturas del acusado, editoriales que exigían un castigo ejemplar. El gobierno estatal, presionado por elecciones próximas, veía en el juicio una oportunidad para demostrar firmeza. Se hablaba de la pena máxima,
de cerrar de una vez la herida que había dividido a tantos pueblos. Hilaro Quintero declaró durante 2 días. Relató el hallazgo del escondite, la persecución hasta la estación, las contradicciones de los interrogatorios. No adornó nada. Su voz seca parecía un inventario de hechos inevitables. Al terminar, muchos comprendieron que la historia ya no pertenecía a la policía, sino a todos los que la escuchaban. Las sesiones se alargaron hasta el verano. El calor hacía sudar los vitrales y los abanicos golpeaban el aire como pájaros torpes. Baltasar permanecía casi inmóvil, tomando notas que nadie veía. A veces levantaba la mirada hacia las galerías y parecía buscar un rostro conocido que no aparecía. Llegó finalmente el día del último alegato. El juez anunció que el acusado tendría derecho a la palabra. La sala guardó un silencio espeso, más pesado que cualquier prueba. Baltasar se puso de pie con dificultad. No pidió perdón ni mostró rabia. Habló como quien ordena herramientas al final de la jornada. Dijo que los hombres son ríos que aprenden a ocultar su corriente, que cada acto tiene una razón que el mundo prefiere no mirar. Afirmó que la verdad no es un grito sino una costumbre, y que él solo había seguido una lógica que los demás temían reconocer. No negó los hechos, pero tampoco los aceptó con el lenguaje que todos esperaban. Sus palabras, frías y ordenadas, dejaron la sensación de un hielo antiguo deslizándose por la sala. Cuando se sentó, nadie aplaudió ni protestó. El juez anunció que la sentencia se leería al día siguiente. Afuera, la multitud discutía bajo el sol como si el destino del país dependiera de un solo hombre. En los hoteles no quedaban habitaciones y los vendedores ambulantes hacían su agosto vendiendo retratos del acusado. Esa noche la ciudad casi no durmió. Las campanas de la catedral marcaron horas que parecían más largas de lo normal. Todos intuían que, cualquiera que fuera el veredicto, el juicio ya había cambiado algo profundo. La certeza de que el mal podía tener un rostro común y una voz demasiado razonable. El amanecer encontraría a Baltasar esperando, con la misma calma con la que había vivido, el peso definitivo de la ley. El 12 de septiembre de 1972, en la capital del estado, el juez se levantó con solemnidad y anunció la sentencia de muerte. Baltasar Montalvo fue condenado por los 4 asesinatos comprobados, desapariciones previas y la acumulación de evidencia irrefutable. Cartas, objetos de las víctimas, registros de viajes y testimonios coincidentes. La ley de la época no contemplaba matices para la frialdad metódica. Lo que contaba era la claridad de los hechos. El veredicto cayó sobre la sala como un martillo seco. Los familiares de Marisol, Lucía, Irene y Ofelia lloraron con una mezcla de alivio y vacío. Algunos guardaron silencio absoluto, mientras otros abrazaban fotos que habían acompañado años de incertidumbre. En Puerto de las Flores y Santa Jacinta del Cobre, los habitantes recibieron la noticia a través de periódicos locales, discutiendo en plazas y cantinas sobre cómo un hombre común había escondido tanto horror detrás de su rutina diaria. Hilario Quintero, el joven investigador, fue elogiado en los despachos oficiales y en los periódicos. Su perseverancia cambió la percepción de la policía en la región. La lógica y la atención al detalle podían vencer incluso al silencio más astuto. Sin embargo, nunca olvidó las miradas de los pueblos, los ojos vacíos de las familias de las víctimas y la sensación de que había descubierto un mundo que prefería no ser mirado. Continuó su carrera, siempre con un respeto profundo hacia la mente humana y sus secretos. Baltasar pasó sus últimos meses en prisión con la misma calma con la que había vivido. Continuaba escribiendo en un cuaderno, alineando palabras con precisión, registrando fechas y nombres. Cuando llegó el día de la ejecución, lo llevaron a la cámara donde la ley lo esperaba.
No hubo gritos, solo un silencio denso. Su rostro no mostraba miedo. Había comprendido hasta el último instante que la rutina y la normalidad habían sido su mejor disfraz. Años después, San Esteban del Río y los otros pueblos levantaron un pequeño memorial cerca del río, donde se colocaron placas con los nombres de las víctimas. Era un espacio discreto, un lugar para recordar sin estridencia, donde los niños jugaban entre la sombra de los árboles y los adultos pasaban con respeto. La historia del viajero silencioso se convirtió en leyenda local, un recordatorio de que detrás de una apariencia común puede ocultarse algo extraordinariamente peligroso. El cuaderno de Baltasar fue conservado en un archivo de la policía como testimonio histórico. Los objetos hallados en su escondite quedaron en vitrinas, mostrando la meticulosidad que acompañó cada crimen. Los pobladores aprendieron a mirar 2 veces los gestos cotidianos, a reconocer que la rutina y la educación, por muy normales que parezcan, no garantizan inocencia. En el último plano, la historia subraya una verdad inquietante. La violencia puede ocultarse detrás de la sonrisa de un vecino, la pulcritud de un artesano y la cortesía de un hombre aparentemente ordinario. La normalidad, cuando se estudia demasiado de cerca, puede ser la más engañosa de las máscaras. La vida continuó, con ríos que fluyen, mercados que se llenan de voces y zapatos que, alineados como soldados silenciosos, recuerdan que incluso lo común puede albergar lo inimaginable.